Poseidón ya había firmado cuando yo todavía estaba tejiendo. No lo supe ese día, lo supe después, cuando el tejido estaba doblado y el patio estaba vacío, y Atenea ya se había ido con lo que vino a buscar. Pero en ese momento, con las manos sobre el hilo azul y las serpientes quietas sobre mis hombros, yo todavía creía que el padre de mi hijo iba a hacer algo. Eso fue lo que me destruyó. Ah, no la decisión de Atenea. Esa la entendí. Los dioses toman decisiones, eso es lo que son. Lo que no entendí, lo que todavía cargo en el cuerpo como una astilla que no termina de salir, es que él estuvo en el palacio de Atenea esa tarde. Escuchó el decreto y eligió no hablar. Hay traiciones que vienen de los enemigos. Esas duelen, pero tienen sentido. Hay traiciones que vienen de quien te eligió. Esas no tienen nombre todavía. 3 semanas antes, cuando lo sentí moverse por primera vez, apenas un roce, como alguien llamando a una puerta desde adentro, me quedé inmóvil en el patio con las manos sobre el vientre. El aire olía a sal y a higo maduro, y yo, que había convertido en piedra a reyes y a dioses, no pude moverme ante algo que aún no tenía nombre. Lo llamé el mar que camina, solo para mí, nunca en voz alta. Los dioses escuchan los nombres antes que nadie. Eritia llegó 3 días antes de que yo entendiera lo que significaba su presencia. No hizo nada. Eso era lo más preciso en ella, la absoluta capacidad de no hacer nada y aún así cambiar todo el aire de un lugar. Se instaló en la plaza frente a mi casa como si hubiera estado ahí siempre, con la túnica color hueso y el símbolo de Atenea grabado en la muñeca izquierda, y miraba, no a mí, a la puerta, a las ventanas, al patio donde yo tejía por las mañanas con el tejido azul sobre las rodillas. Teia fue la primera en hablar de ella. «Lleva 2 días», dijo, sin levantar la vista del cuenco que estaba limpiando. «Lo sé», respondí. «¿Vas a hacer algo?» No respondí. La verdad era que estaba esperando que Poseidón lo hiciera primero. Eso fue mi error. No el único, pero fue el primero. Había mandado a Licaón con un mensaje 4 días antes. No una súplica, no una advertencia, solo los hechos. La sacerdotisa de Atenea está frente a mi puerta y lleva el símbolo activo en la muñeca. Licaón era joven, fiel, con esa clase de lealtad que todavía no ha sido puesta a prueba de verdad. Se fue antes del amanecer. Lo vi partir desde la ventana con el tejido azul entre mis manos, tejiendo el borde que Teia había dicho que casi estaba listo. Y pensé, para cuando regrese, esto habrá pasado. El tejido era pequeño. Eso era lo que más me afectaba cuando lo miraba de cerca. Lo pequeño que era. Lo había calculado con las manos, midiendo el espacio entre mis palmas, imaginando el peso que todavía no existía fuera de mí. Había elegido el azul porque era el color del mar antes de que el mar me hiciera daño. Quería que él tuviera algo mío que no fuera monstruoso. El mar que camina. Seguía sin decirlo en voz alta. Al 4.º día, Licaón regresó. Lo vi cruzar el patio con esa postura que tienen los mensajeros cuando traen algo que no quieren entregar. Los hombros levemente hacia adelante, la mirada fija en el suelo frente a sus pies, como si estuvieran calculando cuántos pasos les quedan antes de tener que hablar. Me levanté. El tejido cayó de mis rodillas al suelo. No lo recogí. «¿Qué dijo?», pregunté. Licaón se detuvo a 2 metros de mí. Sacó algo del interior de su manto, un objeto pequeño, envuelto en tela gris, y lo puso sobre la mesa, sin decir nada. Una cuenta de ámbar, de las que Poseidón usaba para marcar mensajes sin importancia. Me quedé mirándola. «¿Eso es todo?». «Me pidió que te lo entregara», dijo Licaón, y en su voz había algo que yo reconocí. No mentira, pero tampoco la verdad completa. La zona intermedia donde vive la gente cuando sabe algo que no puede decir. «¿Qué más?», insistí. Él no respondió. Bajó la vista. Ese silencio fue más claro que cualquier palabra. La cuenta de ámbar significaba: no hay nada urgente aquí. Poseidón había recibido mi mensaje. Había visto el símbolo de Atenea en la muñeca de Eritia. Había decidido que no era urgente. Me senté. No porque quisiera, sino porque las piernas dejaron de ser algo en lo que podía confiar.
El aire salió de mis pulmones despacio, como cuando entiendes algo que no querías entender. Theia entró desde la cocina, me miró a Lycaon y sin decir una palabra recogió el tejido azul del suelo y lo puso sobre mis rodillas. Ese gesto, tan pequeño, tan exacto, fue lo único que me impidió convertir a Lycaon en piedra ahí mismo. No era culpa de Lycaon. Se fue poco después, rápido, sin mirarme a los ojos. Lo dejé ir. Afuera, Eritía seguía en la plaza. Esa noche no dormí. Tejí. Terminé el borde. Lo miré durante mucho tiempo, completo, pequeño, color de mar antiguo, y lo doblé con cuidado. Lo puse sobre la mesa. Me quedé mirándolo en el silencio de la casa, con la lámpara casi apagada y las serpientes enredadas sobre mis hombros, como hacen cuando sienten que algo no está bien, pero no pueden hacer nada al respecto. Yo tampoco podía hacer nada. Y sin embargo, no me moví de ahí hasta que llegó el amanecer. Al día siguiente, Eritía entró al patio. No llamó. No pidió permiso. Caminó desde la plaza hasta el centro del patio, como si el espacio entre ambas ya le perteneciera, con las manos cruzadas sobre el vientre y los ojos fijos en mí. Las serpientes se tensaron. Yo no me moví. Medusa, dijo. Solo mi nombre, sin título, sin fórmula de respeto, sin el mínimo gesto de reconocimiento de lo que yo era. Eritía, respondí. Ella bajó la vista hacia mi vientre, un solo segundo. Luego volvió a mirarme a los ojos, y yo entendí. No con palabras, con el cuerpo. El aire salió de mis pulmones de golpe, como si alguien hubiera apretado algo adentro, y las serpientes se enroscaron más cerca de mi cabeza, y el tejido azul sobre la mesa pareció volverse más pequeño todavía. Ella no había venido a vigilar, había venido a contar los días. Atenea ya había tomado la decisión antes de que Eritía cruzara mi puerta. Eso lo entendí esa noche. Cuando Lycaon se fue, y Theia se sentó, y el silencio llenó la casa entera. El símbolo activo en la muñeca no era vigilancia, era cuenta regresiva. Eritía no había venido a observarme, había venido a verificar que el momento fuera el correcto, y yo había estado tejiendo. 3 semanas tejiendo un borde para algo que Atenea ya había firmado antes de que yo terminara la primera vuelta de hilo. Esa idea se me instaló en algún lugar entre el pecho y el estómago, y no se movió. Pero había algo que Atenea no había calculado, o que había calculado y decidido ignorar, porque las diosas de la sabiduría a veces confunden la frialdad con la inteligencia. Él todavía estaba vivo, todavía se movía. Esa misma mañana, antes de que Eritía llegara al patio, yo había estado acostada boca arriba en la oscuridad de la cámara interior, con las manos sobre el vientre, hablándole. No era oración, no era ritual, era conversación. No sé si vas a querer el mar, le dije. Yo lo quise demasiado y mira cómo me fue. Nada. Está bien. Puedes odiar el mar. Puedes querer las montañas si quieres. Yo nunca he estado en las montañas, pero no tengo nada en contra. Un movimiento. Pequeño, interno. Como una pregunta sin forma todavía. ¿Las montañas? ¿En serio? Le dije. Voy a fingir que eso fue un sí. Y voy a seguir tejiendo el azul, porque ya casi está listo. Y no pienso empezar de nuevo en verde. Las serpientes se acomodaron sobre mis hombros, con esa pereza que tienen cuando están tranquilas, cuando no hay nada en el aire que las alarme, cuando el mundo por un momento parece seguro. Theia, desde el umbral, me escuchó hablar y no dijo nada. Solo se fue hacia la cocina con pasos suaves, como quien cuida el silencio de otro. Ese fue el único momento de paz de todo el episodio. Duró exactamente hasta que Eritía entró al patio. Después de que Eritía se fue, después de que yo entendí lo que su visita significaba, pasé el resto de la tarde sin poder entrar a la cámara interior. No porque no quisiera, sino porque la última vez que había estado ahí, él se había movido. Y ahora no sabía si volvería a sentirlo. Y mientras no entrara, podía seguir sin saber. Theia me vio parada frente al umbral. No dijo nada. Fue a la cocina. Volvió con un cuenco de agua y lo puso sobre la mesa del patio, como si eso fuera lo que yo necesitaba. Algo concreto, algo real, algo que mis manos pudieran tocar. Me senté, tomé el cuenco. El agua estaba fría. ¿Desde cuándo sabes?, le pregunté sin mirarla. Ella tardó. Desde el segundo día, dijo, desde que vi el símbolo activo.
¿Qué no me dijiste? Porque ibas a esperarlo, de todos modos. Tenía razón. Eso era lo más brutal de todo. Que Thea me conocía lo suficiente para saber que la información no habría cambiado nada. Habría esperado igual. Habría creído igual. Habría seguido tejiendo el borde del tejido azul con la misma precisión, calculando el tamaño con las mismas manos, porque eso era lo único que yo podía hacer con el miedo cuando no había nada más que hacer con él. ¿Qué va a suceder?, pregunté. Las dos sabíamos de quién hablaba. Thea partió un trozo de pan con los dedos, despacio. No respondió. Eso también fue una respuesta. Mandé un segundo mensaje a Poseidón esa noche, no a través de Lycaon, directamente, en la forma antigua, la que requiere sangre y sal, y pronunciar el nombre sin rodeos en la oscuridad. No era súplica, era información desnuda. Atenea ya contó los días. El símbolo está activo. Si vas a hacer algo, tiene que ser ahora. Luego esperé. 1 hora, 2, 3. La llama de la lámpara bajó hasta la última línea de aceite. Las serpientes dormían. Thea dormía en el umbral de la cámara, envuelta en su manto, sin que yo le hubiera pedido que se quedara y sin que ella me preguntara si quería que se fuera. El tejido azul estaba sobre la mesa. Lo tomé entre las manos y lo sostuve en la oscuridad. Doblado, pequeño, completo. Perfecto en su tamaño, en su peso, en el color que yo había elegido para él. Y pensé en todas las cosas que él no iba a saber si Atenea hacía lo que yo ya sabía. ¿Qué iba a hacer? No iba a saber el nombre del mar. No iba a saber por qué su madre tenía serpientes en vez de cabello. No iba a saber que yo había calculado el tamaño de ese tejido con las manos durante 3 semanas, midiendo y volviendo a medir, porque quería que le quedara bien, que le quedara bien. Como si eso fuera algo que yo pudiera garantizarle. Puse el tejido de vuelta sobre la mesa cuando escuché pasos en el patio. Lycaon cruzó el umbral con una postura que yo no le había visto antes. No la del mensajero que calcula sus pasos, sino la de alguien que ya entregó demasiado y sabe que tiene que entregar una cosa más. Los hombros bajos, los ojos directos hacia los míos. Eso me asustó más que cualquier cosa que pudiera decir. Vino él mismo, dijo Lycaon. Poseidón estuvo en el palacio de Atenea esta tarde. Me quedé inmóvil y llegaron a un acuerdo. 4 palabras. El tejido azul estaba sobre la mesa a 20 centímetros de mis manos. Lo vi sin mirarlo, con el rabillo del ojo, como cuando el cuerpo registra algo antes que la mente quiera registrarlo. ¿Qué clase de acuerdo?, pregunté. No me lo dijeron. ¿Pero estuviste presente? Pausa. Estuve en el corredor. Lycaon bajó la vista. Escuché el final, dijo. Solo el final. Dime. Y me lo dijo. Con esa tristeza específica de quien destruye a alguien sin tener otra opción. Me dijo lo que había escuchado desde el corredor del palacio de Atenea. La voz de Poseidón, al otro lado de una puerta cerrada, pronunciando palabras que no se pueden tomar de vuelta. No voy a repetirlas aquí. No porque no las recuerde. Las recuerdo perfectas, cada sílaba, en el orden exacto en que Lycaon las dijo en voz baja en la oscuridad de mi patio. Sino porque hay cosas que, una vez dichas en voz alta, se vuelven más reales de lo que necesitan ser. Lo que puedo decir es esto. Poseidón eligió, y lo que eligió no fue a su hijo. Las rodillas cedieron antes de que yo lo decidiera. Quedé de pie, apenas, con una mano sobre la mesa y la otra apretando el borde del tejido azul. Las serpientes se despertaron todas al mismo tiempo y se tensaron alrededor de mi cabeza, como si pudieran proteger algo que ya no había nada que proteger. Vete, dije. No creo que debas estar. Vete, Lycaon. Se fue. Esta vez sin prisa y con la lentitud de quien no quiere irse pero respeta que se lo pidan. Lo oí cruzar el patio. Lo oí detenerse un momento en el umbral exterior y luego el silencio. Thea apareció desde la cámara interior. Ya sé, le dije antes de que preguntara. Ella asintió y se sentó. Atenea llegó al amanecer, no Eritía. Ella cruzó el umbral de mi patio como si le perteneciera, con la égida ajustada sobre el hombro y los ojos grises exactamente del color que tiene el cielo antes de una tormenta que ya decidió cuánto daño va a hacer. Era hermosa. Eso siempre me costó. La belleza de quienes te destruyen.
Teia se puso de pie y salió sin que nadie se lo pidiera. No por cobardía. Teia no era cobarde, sino porque había cosas para las que no se puede ser testigo sin pagar un precio. Y ella ya había pagado suficiente por mi causa. Me quedé sola con la diosa. El tejido azul estaba sobre la mesa entre nosotras. Atenea lo miró. Un segundo. Luego me miró a mí. Ya tomé la decisión, dijo. No como anuncio, como información entregada a alguien que ya la conoce. La peor clase de crueldad, la que no se disfraza de nada. Lo sé, respondí. Poseidón estuvo de acuerdo. Las serpientes se inmovilizaron. Poseidón, repetí, solo para oírme decirlo. No es personal, dijo Atenea. Y en ese momento entendí que para ella era completamente verdad, que yo era una variable en una ecuación que había resuelto hacía tiempo y que mi dolor era un efecto secundario calculado y aceptado. Esa certeza suya me golpeó más que el decreto mismo. ¿Cuándo?, pregunté. Ya sucedió. El mundo se detuvo. Ya sucedió. Eso no es posible, dije. Todavía lo siento. Lo que sientes es memoria, dijo Atenea. El cuerpo tarda en entender lo que ya está hecho. Me aferré al borde de la mesa. Las serpientes se enroscaron más fuerte y una de ellas se enrolló alrededor de mi muñeca, como si intentara sostenerme. El tejido azul estaba a 20 centímetros de mis manos. No tenías derecho, dije. Tenía toda la autoridad. No es lo mismo. Atenea me miró durante un momento largo, y en ese momento vi algo en sus ojos que no esperaba. No satisfacción, no frialdad, sino la incomodidad de quien sabe que hizo lo correcto, según sus propias reglas, y aún así preferiría no estar presente para las consecuencias. Eso fue lo más cruel de todo, que no disfrutó de esto, que lo hizo de todas formas. Fue necesario, dijo. Una criatura de tu sangre y la de Poseidón, nacida con poder sobre la piedra y sobre el mar, no era algo que el Olimpo pudiera permitir. Era mi hijo. Era un riesgo. Era mi hijo, repetí, más fuerte. Las serpientes se alzaron alrededor de mi cabeza. La habitación se tensó. Atenea no retrocedió. Nunca retrocedería. Eso era parte de lo que la hacía tan insoportable. Puedo darte algo a cambio, dijo. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Inmortalidad completa, sin condiciones adicionales, sin la ambigüedad de tu estado actual. La miré durante mucho tiempo. Y en ese momento entendí la dimensión real de lo que había hecho. No solo me había quitado a mi hijo, me estaba ofreciendo una compensación, como si hubiera una transacción posible, como si yo fuera el tipo de ser que podría calcular el valor de un hijo y aceptar algo a cambio. ¿Crees?, dije despacio, ¿que hay algo que puedas darme que valga esto? Atenea no respondió. Sal de mi casa, dije. Medusa. Sal. Las serpientes se alzaron todas al mismo tiempo con un sonido que llenó la habitación entera. Atenea me miró. 1 segundo, 2, y luego sin prisa, sin desordenarse, cruzó el umbral del patio. Se fue. Pasé el resto de la mañana sentada en el patio con el tejido azul sobre las rodillas y las manos quietas encima de él. No lo abrí, no lo sostuve contra el pecho, solo lo dejé ahí, sobre mis rodillas, como si todavía pudiera ser de alguien. El sol cruzó el cielo, las sombras se movieron. En algún momento Teia regresó y se sentó en el umbral sin decir nada. Las serpientes se calmaron despacio, una por una. Teia habló primero. «Hay algo que no te dije», dijo. La miré. Tenía los ojos fijos en el suelo entre sus pies, las manos juntas sobre el regazo con esa rigidez de quien lleva tiempo preparándose para decir algo. «Licaón no llegó solo ayer», dijo. «Vino con un mensaje de Poseidón, uno que no te entregó». Me quedé inmóvil. Lo vi cuando cruzaba el patio hacia la puerta trasera. Continuó. Le pregunté qué llevaba. Me dijo que era un aviso para la sacerdotisa, que Poseidón pedía que la decisión se tomara antes del amanecer, que no había que esperar. Algo se rompió en algún lugar adentro mío, no con ruido, con precisión. ¿Licaón sabía? Desde el primer día, dijo Teia. Cuando trajo la cuenta de ámbar, ya sabía lo que iba a suceder. La cuenta no era para calmarte, era para que siguieras esperando el tiempo suficiente, para que no hicieras nada. Miré mis propias manos encima del tejido, quietas, abiertas, completamente inútiles, y entendí
que el error no había sido confiar en Poseidón. El error había sido no moverme. Había tenido 4 días. 4 días desde que Eritía apareció en la plaza, hasta que Atenea pronunció el decreto. Y yo los había pasado tejiendo y esperando y mandando mensajes a alguien que ya había decidido que no iba a responder. Podría haber ido al templo de los otros dioses, podría haber buscado a alguien que le debiera algo a Poseidón y que tuviera razones para que ese acuerdo no se firmara. Podría haber usado el único poder que los dioses nunca me habían podido quitar, la mirada, para convertir en piedra a Eritía esa primera tarde y darme tiempo. Podría haber hecho algo. En cambio, esperé. Esperé porque creí que el amor era protección suficiente, que si yo quería suficientemente a esa criatura que crecía dentro de mí, el mundo iba a respetarlo, que si él existía para mí con tanta claridad, el peso, el movimiento, las conversaciones sobre el mar y las montañas, entonces existía de verdad, y lo que existe de verdad tiene derecho a seguir existiendo. Pero el mundo no funciona así, y yo, que había vivido más que cualquier cosa en ese mundo, lo había olvidado. ¿Por qué me lo dices ahora?, le pregunté a Teia. Porque ibas a ir a buscar a Poseidón, dijo, y quería que fueras con todo lo que necesitas saber. Me quedé mirándola un momento largo. Era una mujer que llevaba años en mi casa, que nunca me había pedido nada, que había recogido el tejido del suelo cuando no pude recogerlo yo, que había dormido en mi umbral sin que nadie se lo pidiera, y que ahora, cuando ya no había nada que salvar, me estaba dando la única cosa que quedaba, la verdad completa, no para protegerme de ella, sino para que pudiera cargarla entera. Tomé el tejido de mis rodillas, lo sostuve un momento, doblado, completo, pequeño, perfectamente terminado para alguien que no iba a usarlo. Lo alineé con cuidado sobre la mesa, esquina con esquina, como si eso todavía importara. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Teia. Ir a buscarlo, dije. ¿Y si no siente nada? Me levanté. Entonces voy a necesitar verlo, dije, para saber exactamente con qué estoy cargando. Crucé el patio. Tomé el tejido azul de la mesa, con las 2 manos, contra el pecho, como quien lleva algo que no se puede dejar, y salí hacia el puerto. Lo encontré en el Palacio del Mar, en la sala de los mapas, con 3 consejeros inclinados sobre una mesa llena de rutas y señales. Cuando entré, los consejeros me miraron. Él también. En su cara no había nada, no arrepentimiento, no vergüenza, no dolor. Solo el gesto leve de alguien al que interrumpen en algo importante. Medusa, dijo. Neutral, calibrado, exactamente suficiente. ¿Puedes salir?, dije. Hizo un gesto a los consejeros. Salieron. Sé lo que vas a decir, empezó. No, lo interrumpí. No lo sabes. Puse el tejido sobre la mesa, sobre los mapas, sobre las rutas, sobre todo lo que para él era importante esa tarde. Lo tejí yo, dije. 3 semanas. Calculé el tamaño con las manos. Elegí el azul porque era el color del mar antes de que el mar me hiciera daño. Porque quería que él tuviera algo tuyo que no doliera. Poseidón miró el tejido. 1 segundo. Tú estuviste en el palacio de Atenea, dije. Escuchaste el decreto, no dijiste nada, y después le mandaste aviso a la sacerdotisa para que no esperara. Algo cruzó su cara, brevísimo, y luego nada. Era necesario. No me digas lo que era necesario. La voz me salió más fría de lo que esperaba. No rabia, algo más allá de la rabia. ¿Necesario para quién? Para tu posición, para el equilibrio que tú y Atenea administran, como si el resto de nosotros fuéramos variables en un mapa. Señalé el tejido. Él no era una variable. Poseidón abrió la boca, la cerró. Y entonces lo vi. Un destello, brevísimo, que podría haber sido dolor si hubiera durado más. Pero no duró. Se cerró antes de convertirse en algo real, aplastado por esa capacidad que tienen los dioses de administrar sus emociones como recursos que no conviene gastar. Eso fue lo que me rompió. No el acuerdo, no la traición, no el aviso a Eritía, que él pudo sentirlo y eligió no hacerlo. No voy a pedirte nada, dije. No quiero explicación, ni compensación, ni el gesto de arrepentimiento que ibas a hacer para poder sentirte mejor contigo mismo. Tomé el tejido de la mesa. Vine a que me vieras, dije.
a que supieras que yo sé exactamente lo que hiciste y que no lo voy a olvidar. Me di la vuelta. Medusa. Me detuve. No me di la vuelta. No, dije. No termines esa frase. Salí. Esa noche Teia puso un cuenco con agua del mar en el centro de la habitación. No me explicó por qué. Solo lo hizo. Me senté frente a él. Las serpientes tocaron el agua con las puntas y se retiraron. Puse el tejido azul a un lado del cuenco. ¿Qué se hace con el amor cuando ya no tiene a dónde ir? No lo guardas para cuando duela menos, porque no duele menos. No lo transformas en otra cosa, porque no es transformable. No lo das a alguien distinto, porque no es intercambiable. Lo cargas. Eso es todo. Lo cargas como se carga una cicatriz. No porque quieras, sino porque ya es parte del cuerpo, y amputar duele más que sostener. Teia se sentó a mi lado sin decir nada, sin hacer nada más que estar. La miré. Gracias, le dije. Ella asintió despacio y desvió la vista hacia el agua. Entonces escuché pasos en el patio, un solo paso, y luego nada. Me levanté, crucé el umbral. En el patio, bajo la última luz, estaba Lycaon, sin nada en las manos, sin la postura del mensajero, solo parado, mirando el suelo, con la expresión de quien viene a pedir perdón. No tenías que venir, le dije. Lo sé, dijo él. Levantó los ojos hacia mí. Quería que supieras que lo que hice, la cuenta de Ámbar, el corredor, el aviso a Eritía, no fue porque no me importaba, fue porque tenía miedo. Y el miedo no es una razón, solo es una explicación. Ya lo sé, dije. Asintió y se fue. Entré. Tomé el tejido azul entre las manos. Lo sostuve doblado, compacto, del tamaño de algo que cabe en una sola mano. Y le hablé una última vez, sin oración, sin ritual, en voz muy baja. Exististe, le dije, aunque solo haya sido para mí, en el espacio entre mis manos y en 3 semanas de hilo y de conversaciones sobre el mar y las montañas. Eso no lo puede borrar Atenea. Eso no lo puede comprar Poseidón. Eso eres tú. Guardé el tejido en el lugar más hondo de la casa, donde el frío no llega y la luz no entra. Todavía está ahí. Hay amores que los dioses no pueden tocar. Solo pueden quitarte el cuerpo donde vivían. El amor en sí, ese no lo alcanzan. Eso lo aprendí esa noche. Y lo que Poseidón no sabe, lo que ninguno de los dos calculó cuando firmaron ese acuerdo, es que una madre que ya no tiene nada que perder es la única criatura en el mundo que los dioses deberían temer. La próxima memoria empieza donde esta termina, y en esa memoria yo ya no estoy esperando. Si no quieres perderte lo que viene, suscríbete y activa la campana. Esta historia no ha terminado. Apenas está empezando a doler de verdad.